Y si te dijera que, mientras casi todo el mundo daba el futuro de Franco Colinto por resuelto, había una historia completamente distinta desarrollándose detrás de las cámaras? Lo más increíble es que muchos se burlaban de quienes se atrevían a decirlo. Pero hoy, con las declaraciones de Flavio Briatore y una información llegada desde Japón, esas risas empezaron a desaparecer. Y créeme, porque lo que ocurrió después cambia por completo la forma de entender el mercado de pilotos para 2027, antes de seguir. Si te apasiona la Fórmula 1 y quieres estar siempre un paso por delante de las grandes noticias, suscríbete ahora mismo al canal. Aquí analizamos cada movimiento con calma, sin vender rumores como hechos, pero sin ignorar las señales que otros pasan por alto. Y al final del video quiero saber tu opinión, porque este tema está dividiendo por completo a los aficionados. Durante semanas se instaló una idea que parecía indiscutible. Muchos medios aseguraban que la continuidad de Franco Colento en Alpine para 2027 era prácticamente un hecho. Se hablaba de un acuerdo muy avanzado, de un anuncio inminente e incluso de que solo faltaba elegir el momento perfecto para hacerlo oficial. Para muchísima gente, el debate estaba cerrado. Pero aquí es donde la historia empieza a cambiar. Mientras la mayoría repetía exactamente la misma versión, había pequeños detalles que no terminaban de encajar. Porque si realmente conoces cómo funciona el mercado de pilotos de la Fórmula 1, sabes que una negociación nunca está cerrada hasta que existe un contrato firmado y un comunicado oficial del equipo. Todo lo demás son conversaciones, avances y posibilidades. Ese fue precisamente el punto que muchos decidieron ignorar. Y entonces llegó el 1 de agosto. La fecha que muchos esperaban como el momento de la confirmación terminó convirtiéndose en el inicio de una enorme incertidumbre. Flavio Briatore habló. Y lo llamativo no fue solamente lo que dijo. Fue, sobre todo, lo que decidió no decir. Porque cualquiera esperaba escuchar una frase sencilla, que Colapinto seguiría en Alpine, que el proyecto continuaba o que la renovación estaba encaminada. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Su respuesta fue muy distinta. Briatore aseguró que, en este momento, el piloto no es su prioridad. Puede parecer una frase sencilla, pero en la Fórmula 1 ninguna palabra se elige al azar. Y cuando alguien con décadas de experiencia en el paddock responde de esa manera, hay que prestar atención. Porque aquí aparece la primera gran pregunta. Si la continuidad de Colapinto realmente estuviera completamente asegurada, ¿por qué evitar confirmarla? Ojo con este detalle, porque es absolutamente clave. Al mismo tiempo que esas declaraciones recorrían el mundo, una información publicada desde Japón comenzó a sacudir las redes sociales. Un medio con un historial bastante sólido siguiendo movimientos internos de la Fórmula 1 aseguró que Fernando Alonso tendría posibilidades reales de regresar a Alpine en 2027. Y eso no era todo. Según esa misma versión, Briatore ya habría pedido a Colapinto que empezara a buscar alternativas. Mientras los representantes del piloto argentino habrían iniciado conversaciones con Williams. CRT Williams, el mismo equipo que muchos consideraban una opción imposible apenas unos días atrás. Y aquí es donde todo empieza a conectarse. Desde hace tiempo existen varios elementos que apuntaban hacia Williams como una posibilidad mucho más seria de lo que parecía. Las reuniones, la excelente relación con James Vavos, la conocida cláusula de retorno y las constantes declaraciones del jefe del equipo británico hablando del enorme potencial de Colapinto nunca desaparecieron del escenario. Simplemente quedaron tapadas por el ruido de los rumores sobre Alpine. Pero ahora todas esas piezas vuelven a aparecer sobre la mesa. Y todavía falta la más importante. Porque antes de sacar conclusiones hay algo que debemos hacer con absoluta honestidad. No existe, hasta este momento, ninguna confirmación oficial de Alpine, de Williams, del entorno de Colapinto ni del propio Fernando Alonso. Eso significa que todavía hablamos de un mercado abierto. Sin embargo, también sería un error ignorar que las declaraciones públicas de Briatore contradicen directamente la sensación de tranquilidad que existía apenas unos días antes. Y cuando una pieza nueva contradice el relato anterior, cualquier análisis serio debe adaptarse a la nueva información. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Pero espera, porque lo más interesante todavía no ha llegado.
Hay una parte de las palabras de Briatore que casi nadie está analizando correctamente. Y cuando la unes con el posible movimiento de Alonso, aparece un efecto dominó capaz de cambiar completamente el mercado de pilotos para 2027. Briatore comenzó hablando muy bien de Franco Colapinto. De hecho, aseguró que el argentino ha mejorado enormemente en comparación con la temporada anterior. Y cuando alguien con la trayectoria de Briatore hace un elogio así, no es un simple cumplido para quedar bien ante la prensa. Es una valoración que nace de alguien que lleva décadas descubriendo, gestionando y apostando por pilotos de primer nivel. Pero aquí aparece el verdadero giro de la historia. Después de reconocer esa evolución, añadió una frase que cayó como una bomba: veremos qué nos depara el futuro, pero ahora mismo el piloto no es mi prioridad. Y esa combinación resulta mucho más importante de lo que parece. Porque una cosa es decir que un piloto necesita seguir creciendo. Otra muy distinta es reconocer públicamente que ha mejorado muchísimo. Y aún así afirmar que el tema del piloto no ocupa el primer lugar dentro del proyecto. Hay algo que mucha gente no está viendo. Si Briatore realmente estuviera concentrado únicamente en cerrar la continuidad de Colapinto, habría sido muy sencillo transmitir tranquilidad. Bastaba con una frase positiva para terminar con todas las especulaciones. Sin embargo, eligió exactamente el camino contrario. Y eso abre una enorme puerta a la incertidumbre. Pero aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante. Porque la información llegada desde Japón no habla solamente de Colapinto. Habla también de Fernando Alonso. Según esa publicación, durante las últimas semanas las conversaciones entre Alonso y Alpine se habrían acelerado de manera importante. No existe confirmación oficial, es cierto. Pero cuando esa versión aparece exactamente al mismo tiempo que Briatore afirma que el piloto no es su prioridad, ambas piezas empiezan a encajar de una forma que muchos no esperaban. Y entonces aparece la gran pregunta: si Alonso realmente regresara a Alpine, ¿qué ocurriría con Colapinto? La respuesta obliga a mirar la situación contractual del equipo. Pierre Gasly tiene un contrato sólido y asegurado para las próximas temporadas. Su asiento no está sobre la mesa. Eso significa que únicamente queda una plaza disponible: la de Franco Colapinto. Y aquí nace el efecto dominó que está haciendo tanto ruido dentro del paddock. Si Alonso ocupa ese lugar, Colo tendría que buscar otro destino. ¿Y cuál sería el candidato más lógico? Williams. Precisamente el equipo con el que siempre mantuvo un vínculo muy especial. James Vowles nunca ocultó la confianza que tiene en el talento del argentino. Incluso llegó a afirmar que Franco seguía siendo su piloto, una frase que muchos recuerdan perfectamente. Además, existe otro detalle que casi nadie menciona. La relación entre Vowles y Colapinto no nació ayer. Se fortaleció durante toda la etapa en Williams y continuó incluso después del cambio hacia Alpine. Ese tipo de confianza pesa muchísimo cuando llega el momento de decidir un asiento para la siguiente temporada. Pero espera, porque todavía falta una pieza más del rompecabezas. Si Alonso abandonara Aston Martin para regresar a Alpine, dejaría libre un asiento muy atractivo dentro de uno de los proyectos más ambiciosos de la Fórmula 1. Y según la misma versión japonesa, Carlos Sainz sería uno de los principales candidatos para ocupar ese lugar. ¿Qué significaría eso? Muy sencillo. Sainz saldría de Williams. Williams tendría una vacante. Colapinto aparecería inmediatamente como el reemplazo natural gracias a su experiencia previa con el equipo, su conocimiento interno y la excelente relación que mantiene con Vowles. ¿Casualidad? Quizá. ¿Posible? Muchísimo más de lo que parecía hace apenas una semana. Y aquí es donde quiero saber tu opinión. ¿Crees que Alpine realmente está preparando un cambio inesperado o piensas que todo esto terminará con Colapinto renovando como muchos daban por hecho? Déjamelo en los comentarios, porque lo que viene ahora podría terminar de inclinar la balanza hacia uno de los dos escenarios. Y hay un detalle final que puede cambiar completamente la interpretación de toda esta historia.